Críticas. Análisis. Perspectivas. Voces y política. Voces y política, polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Buenas tardes. Mirada al 2021, situación fiscal, acuerdo con el fondo, pandemia, elecciones. Una segunda parte de esta balanza. ...2021... desde la 96.7 Radio Universidad. De parte del equipo de Kioscos Socioambientales y de la Escuela de Ciencias Políticas, les saluda Mauricio Álvarez y Fernando Celedón, y les invitamos a quedarse en sintonía. Y Laura Martínez, hace 15 días se logró indicar algunos de estos factores. En el centro de la problemática 2021 está un crecimiento tanto cuantitativo como cualitativo de la pobreza desde muchos de los ángulos que la definen. El desempleo medido desde el INEC empieza a mostrar un rostro estructural, un 25% aproximadamente, que puede seguir aumentando. De la PEA no tiene trabajo. Restituir el empleo y el ingreso en los hogares es prácticamente una emergencia nacional, pero sabemos que no es fácil dado el modelo económico imperante. La expulsión del sistema educativo que ha significado la pandemia es una herida prácticamente mortal para la democracia social de este país. Mientras estos datos alarmantes se manifiestan poco a poco en imágenes de informalidad en las calles de los centros urbanos, la clase política, por su parte, ha entrado en procesos electorales. Así lo muestra, por ejemplo, el circo mediático de la comparecencia del presidente de la República ante la comisión investigadora del OPAT. Una propuesta enviada al fondo y que está atada a 10 proyectos de ley que se deben aprobar antes de agosto, sigue sin encontrar un ambiente proactivo en el Poder Legislativo. La ley de empleo público, que propone un cambio estructural sobre el manejo del empleo en general, el empleo público, y que ha significado que cualquier oportunidad se preste para mocionar a favor de propuestas como por ejemplo la objeción de conciencia, que no está en el proyecto original, que le da la rectoría en el manejo de empleo público al Ministerio de Planificación, con las consecuencias que esto puede tener para la institucionalidad encargada del manejo del empleo. Esta ley en particular es una provocación para que salten a la calle los empleados públicos, que son en gran medida parte del grupo que ha podido seguir consumiendo en pandemia y manteniendo activos los procesos económicos. Nuevas amenazas para las universidades públicas se yerguen en los corrillos de la Asamblea Legislativa. Si este acuerdo con el fondo no se vota antes de mediados de año, seguramente será retomado desde cero por el siguiente gobierno. La Asamblea Legislativa se apresta a designar el último directorio político de esta legislatura y todo parece apuntar a que de nuevo será un o una diputada del Partido Liberación Nacional. Entre tanto, siguen saltando las candidaturas dentro de los partidos políticos tradicionales. Amenazas de coaliciones liberales confesionales emergen en el horizonte electoral. Elecciones que al parecer interesan, por ejemplo, a la administración Biden, cuya política exterior hacia Centroamérica se ha dibujado en las últimas semanas con sendos avisos a Bukele, Ortega y Hernández. En septiembre del 2021 se recordarán los 200 años de vida independiente de esta nación costarricense. Sin embargo,
¿Qué tan independientes somos en realidad? Seguimos en esta segunda parte conversando con Patricia Mora, diputada del periodo 2014-2018, ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, socióloga y profesora universitaria. ¿Cómo has estado, Patricia? Muy bien, Fernando, encantada de estar aquí de nuevo. Tal vez podríamos comprometernos a estar cada 15 días, de ahora en adelante, Está bonito, está bonito. hasta el fin de los tiempos. Está bonito, pues eso le daría, haríamos un salto cuántico, Pachi, en este programa. Además, como puedes ver, ese par de viejillos llenos de canas y barbas, así como ermitaños. Laura y yo tenemos una experiencia de vernos casi todas las madrugadas. Creo que era cuando lo del cemento o cuando lo de los papeles de Panamá. Yo ya ponía el carro Ambas. piloto automático y me iba al noticiero de Canal 13. ¿A que sí, Laura? Sí, es cierto. Desde buen temprano, a las 6 de la mañana. Está aprobado el cuarteto, entonces. Y Laura, directora del Semanario Universidad, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo has estado? Buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Un gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Recordarles a nuestros radioescuchas que pueden dejar comentarios de este programa llamando al 2234-3233. También les invitamos a visitar el perfil de Facebook, programa Voces y Política, y a seguirnos en Instagram como Voces y Política. Mauri, tenés el desarrollo del primer bloque. Sí, es bueno, muchas gracias por su distinguida presencia y de verdad que sí, yo por mí feliz cada 15 días. Es como ir a un curso donde uno no sabe que si va a ganar la nota por asistencia o por insistencia, pero bueno, la verdad es que aprendimos mucho la vez pasada. Yo quedé bastante emocionado, me gustó muchísimo el análisis que hicieron y de hecho, ¿verdad? Ponerlos en retrospectiva. Ustedes hablaron acerca de los acontecimientos a nivel nacional, principalmente de los efectos de la pandemia en la sociedad, ¿verdad? Y cómo ha aumentado la desigualdad. Y también hablamos bastante de los efectos sociales que ha generado las diferentes medidas que se tomaron, ¿verdad? Durante el año pasado en materia fiscal. De modo que se discutió el panorama que se vivió en torno a la negociación del Fondo Monetario y los diálogos fallidos o no fallidos, ¿verdad? Y Patricia nos hacía una clase de lo que sería, a ver, ¿cómo le dirían? De lenguaje corporal, de cómo operaba el diálogo a nivel de los empresarios de la línea primera, ¿verdad? De la línea central, ¿verdad? Del diálogo que eran los empresarios, ¿verdad? Sus gestos. Y además en algún momento... En el periódico Universidad, creo que es el último, sí está la foto, ¿se dan cuenta? Digamos que yo estaba aquí, vean como totalmente enfrente está el grupo empresarial. Era tenerlos aquí, verlos gesticular y erizarse. Sí, era muy... Esa sí era una clase de teoría política, pero ahí puesta. Hay negociación, teoría política, cultura, etc. Y un poco de psicología, ¿verdad? Del lenguaje y del corporal. Claro. Que no deja de ser una forma en que leemos, digamos, y que finalmente la virtualidad nos ha quitado un poco esa idea de oler y ver a la persona que tenemos enfrente, ¿verdad? Y ver más allá de su lenguaje, ¿verdad? En todo lo otro que también nos habla, ¿verdad? Y que es parte de la comunicación. Finalmente, para también reconocer el análisis que hizo Laura, ¿verdad? Una lectura de la realidad a través de las publicaciones, a través de la investigación tan seria y comprometida que tanta polémica genera, tanto a nivel doméstico de la universidad como a nivel, digamos, de sus seguidores, detractores y de sus admiradores, que
que son más, ¿verdad?, que los detractores. Y bueno, daba cifras y análisis de lo que ha investigado el semanario en esta coyuntura, ¿verdad? Y todas las relaciones de poder que se han destapado y que se han quedado en evidencia, ¿verdad? Entonces, creo que también pusimos un énfasis en el diálogo, ¿verdad? En las posibilidades del diálogo a futuro. Y bueno, tal vez para completar este análisis y finalmente desembocar en la parte electoral, que era la parte del análisis que nos quedó faltando, ¿verdad? Porque así como decía en el editorial Fernando, han saltado tantos candidatos, ¿verdad? Como parecen hongos después de la lluvia, ha salido evidentemente la certeza de que se juega la lotería electoral y bueno, han salido miles de candidatos, tal vez más de los que quisiera la sociedad, tal vez más de los que necesite la sociedad, ¿verdad? En este momento que necesitaríamos más consenso, ¿verdad? Entonces no sé si alguna de las dos quisiera empezar, ya ustedes se citaron cada 15 días, así que pueden armar el programa, las dos Oiga. son sumamente periodistas, ¿verdad? Una por permanentemente estar A ser interrogada entrevistada. por Laura. Yo llegaba a ser interrogada por Laura. Ah, Ella no, de hecho, andaba ahí. pero digamos, en el ejercicio uno de ser increpado por la prensa, uno aprende cómo funciona la prensa. Es que con el permiso de Laura, es porque me monto sobre algo que Fernando, que Fernando Dijo. literalmente dijo. Fernando habló, no me acuerdo exactamente, de una herida. Yo creo, Fernando, que efectivamente, e insisto en el carácter simbólico de un acuerdo con el fondo, ¿ok? Es que, eso lo voy a reiterar, yo creo es decir, yo creo que el país requiere de un empréstito que le permita eso que dicen los economistas, pagar las deudas caras con una deuda más barata. Muy bien. Pero es que creo que lo simbólico, lo estético, porque con lo estético también voy a referirme a esa segunda versión de la renta global dual, y por qué se da, y en qué momento se da, y por qué no. En fin, es que yo creo que el acuerdo con el fondo, que efectivamente hiere a un modelo de Estado, ese paquete que acompaña a ese proyecto que debe de ser aprobado por la Asamblea Legislativa, creo que podríamos hablar de que se podría estar iniciando, para pesar nuestro, un nuevo ciclo político en este país, ¿verdad? Hay un cambio en el modelo de Estado. Totalmente. Ya nos es imposible. Yo tomé, porque sabía que aquí iba a estar su directora y para venir al día, yo tomé el periódico Universidad y digo, bueno, pero ¿qué es lo más denunciable? Es que lo coges por el lado de la banca pública y te das cuenta que se ha vaciado de su espíritu fundante. Ya la banca pública no sirve para sacarnos de entuertos a los mortales. Eso sirve para otra cosa. Pero es que tomás lo que puede ser en fin, por donde lo vayas agarrando, es un modelo de Estado que ha sido herido de muerte. Erosionado. Y Fernando, y si sabes, ahora que estaba listando mis tenis para mañana a las 10 de la mañana, eso es herir de muerte la autonomía universitaria, si eso pasa. Ese bastión, esa fuente de orgullo permanente para este país, como es la educación pública superior. Está en riesgo. Pero ¿qué es lo que tenemos ante nuestros ojos?
Y todo esto, y ahí voy a lo que Mauricio nos provocaba hablar, todo esto iniciándose un año electoral. Eso es lo que la ciudadanía, entonces, hasta aquí llego, vamos a entrar a hablar sobre el año. Entonces, ¿cuáles son, perdón que insista, las posibilidades de articular lo popular, la enorme progresía social? ¿Cuáles son las posibilidades reales que tenemos para intentar detener la catástrofe que tenemos ante nuestras narices? Bueno, voy a meter la cuchara a propósito de las universidades, porque hay noticias. Es más, quería hacerles un contacto directo así, con la llamada y todo. Hay noticias que se están generando de la Asamblea Legislativa, donde hace unos pocos años, estaba Patricia Mora como diputada del Frente Amplio. Y es que a propósito de las universidades, a propósito del estado que ustedes están hablando, el análisis que está haciendo Patricia de la herida y de que se va a poner las tenis mañana en el llamado a la movilización de parte de las universidades. También el semanario esta semana sacó un reportaje, bueno, 3 páginas amplias, en las que se trata el tema del proyecto que pretende sustituir al CONICYT por una promotora de ciencia y tecnología, donde sacaron a las universidades prácticamente, las dejan con un par de asientos ahí, y una parte de la respuesta es: nosotros les vamos a poner más asientos a las universidades, pero nada menos y nada más que expertos. ¿Cómo un asiento, Laura? A las universidades. Hay uno, pero es que están hablando que le van a dar 2. Okay. Entonces, para arreglar el asunto. Entonces, quiero decirles, según me está informando en este momento, más quería hacer contacto con ella, si ustedes me lo permitían. Daniela me está informando. Vamos a ver si me contesta. Daniela me está informando que se acaba de aprobar en primer debate este proyecto. Y aquí hubo entrevistas a 2 científicos, igual lo hicimos con científicas, con la vicerrectora actual, ella es científica, premio también, una mujer laureada en la ciencia, de las pocas las mujeres laureadas que hay en la ciencia, porque así sucede, parte de los problemas de género que hay en la ciencia. Ellos denuncian tajantemente, José María Gutiérrez, como se le dice en la Universidad Chema Gutiérrez, del Instituto Clodomiro Picado, ya él se pensionó, una persona hiper reconocida, y también Marino Proti, científico de la Universidad Nacional. Es que todavía no puedo leer, porque me parece importantísimo decir que no son cualquier clase de científicos, inclusive si no fueran científicos laureados, salieron al paso a denunciar que hay un temor por parte de la comunidad científica de que con la creación de esta agencia, de esta promotora, se sustituya el papel que tienen la investigación, que está destinada básicamente, que reconoce la investigación en ciencias básicas, y que reconoce la investigación que no solo tiene fines, no solo es para producir algo como decir una vacuna, no, sino que a veces se investiga, y ya esa investigación, que es carísima, por cierto, porque ese proceso es súper caro, tiene un objetivo social, y en el CONICYT es una investigación compartida. Las universidades son las que generan el 60% de la investigación de este país, y en el sector público el 76% de la investigación en el sector público, ¿verdad? Poco generan el sector privado, creo que un 6%, bueno, pues esa plata que hoy quieren obligar al MISID, que un 14% de su presupuesto, o sea, aproximadamente 1.000 millones de colones, se destinen obligatoriamente para fines de investigación. El temor de los científicos, de esta calidad de científicos, es que esa plata no vaya, porque ahora ese consejo ya no va a estar integrado mayoritariamente por universidades, sino por empresas y por las universidades privadas también a través de UNIRE. Eso no está mal. El problema es que ellos temen que esos fondos se utilicen y con fines meramente empresariales, de investigación destinada, fondos del Estado para la investigación privada, no para investigación pública a la que todo el mundo tenga acceso. Esa es la gran denuncia. Yo creo, Laura y Patricia,
Sí. que, bueno, tenemos derecho a asustarnos con este tipo de noticias, pero realmente la base estructural que hay detrás de este tipo de medidas es, valga la redundancia, histórica estructural. Es decir, le cuestionaron al ICE en los 90 su modelo de financiamiento, Claro. lo hicieron endeudarse, lo hicieron bajar costos, lo hicieron prácticamente el ICE de hoy, es un remedio del ICE hace 20 años. La Caja Costarricense del Seguro Social, evasión en las sobre todo en las cuotas patronales, la han prácticamente, ¿cómo se llama? Ordeñado presupuestariamente a la caja. Todo el tema, este país es netamente agrícola y toda la institucionalidad agrícola de este país es un adefesio, es una desertificación. Sí, lo que me llama la atención es que, bueno, se plantea esta denuncia. Vean ustedes la declaración es que es fuertísima. Marino Proti lo dice, ¿verdad? Una persona, como les decía, nada menos y nada más que laureado con Reconocidos internacionalmente, claro. bueno, para la prensa es una persona muy cercana porque es el que siempre nos está hablando de movimientos sísmicos, de terremotos y demás. Pero ¿qué dice Marino? Dice, claramente, dice, en todo el mundo las empresas privadas invierten dinero en sus propias investigaciones. Aquí lo que quieren hacer es recoger fondos públicos para darle a las empresas privadas y así hagan la investigación, saquen patentes y la ganancia sea para ellas. Eso está diciendo es un subsidio del Estado a las investigación. patentes, digamos, y a las farmacéuticas y a todas las empresas poderosas, digamos. Mauricio, ¿has visto que en esos casos, dependiendo de para dónde va la ayuda estatal, o se llama subsidio o se llama incentivo? Ahí Sí, es incentivo. Sí, claro, porque los incentivos turísticos que denunció José Merino, me acuerdo en su momento, los incentivos que se dieron, bueno, a las empresas exportadoras también. Sí, los CAT, certificados de ahorros tributarios eran. Epindeco fue una de las más beneficiadas en aquel momento. Pero bueno, tal vez retomando un poco. Hoy esa noticia. Sí, ya fue aprobado el primer debate pese a la denuncia. También otra noticia, yo leí en la ¡Qué mañana. barbaridad! Esa en la mañana yo la leí y me quedé como espantado. Jamás pensé que la aprobaran hoy, digamos, después de sendas declaraciones de científicos, ¿verdad? Sin embargo, también pensaba a partir de lo que decía Patricia y cuando leía el editorial de Fernando, pensé en disciplina y castigo, digamos, de alguna forma lo que nos están tratando de hacer, no solamente a las universidades, sino a todo lo que queda público, digamos, bienes colectivos, bienes públicos, administración pública, son como lecciones, ¿verdad? Porque tampoco, no importa tanto el fondo, digamos, de la reforma que quieran aplicar, sino más bien es como el simbolismo, eso que decía Patricia, ¿verdad? De aplicar la fórmula del miedo, ¿verdad? La fórmula de el acta de independencia viene de Guatemala, viene en camino. El Fondo Monetario es de afuera, viene en camino y les va a resolver. El TLC es de afuera y les va a resolver. Y se crea, digamos, esa es una macro reforma, digamos, estructural que viene de arriba, ¿verdad? Y prácticamente nos va a tirar a otra realidad, como decía Patricia muy bien, a otro estado, ¿verdad? Tengo a Daniela en línea. Bueno. Si me permiten. Dale. Voy a poner el audio de ella para que ella nos cuente de que se aprobó en primer debate. Es así, Daniela, voy a ponerte aquí en línea para que se oigan tus declaraciones y las compartas aquí en el programa. Buenas tardes. Daniela Muñoz es la que escribió el reportaje. Adelante, Daniela. Se oye muy bajito. Muy bajito, se oye. No lo oigo. El proyecto de ley de la promotora
don José María Yalta, que votó en contra. El resto de los diputados votó a favor, a pesar de que previa a la votación algunas diputadas, sobre todo del PAC, pude ver a doña Paula Vega y a doña Carolina Hidalgo hacer, pues coincidir con algunas de las objeciones que tiene el sector académico, el sector científico, algunas preocupaciones sobre el tema del abandono de la ciencia básica, la preocupación también de que la junta directiva tenga un fuerte peso empresarial, ¿verdad? A pesar de eso, bueno, estas diputadas sí, a pesar de que llamaron la atención sobre algunos puntos, finalmente votaron en contra, perdón, a favor, y la única persona que votó en contra fue don José María Yalta, que ya había sido previamente muy crítico con el proyecto como tal. ¿Pudieron escuchar? Sí, correcto. Sí, Sí. correcto. Sí. Bueno, a lo que nos sorprendía a nosotros es que hoy planteando esa denuncia de 3 páginas y hoy se aprueba. Hoy se aprueba. Es impresionante. En primicia, compartiendo Voces y Política y Semanario Universidad, esta noticia que sin lugar a dudas creo que Patricia es una señal más de ese ciclo nuevo que estás indicando, en el cual estamos empezando a transitar, donde lo público está totalmente desvalorizado por las élites empresariales, diría yo. ¿Te das cuenta, Fernando, que hay una nueva configuración de lo que es el modelo de Estado? Y es muy simbólico también que estando en el año del bicentenario, digamos, de la construcción de una república independiente y soberana, vamos a ponerlo así, eso es lo que este año, digamos, Centroamérica estaría conmemorando. Si nosotros nos demos cuenta de cuál es el peso que efectivamente puede tener, es un Estado de Derecho en donde hay sectores no electos por nadie, porque bueno, al fin y al cabo, los 57 curules están sentadas y sentados seres humanos que fueron electos por el voto de la ciudadanía. Sí, correcto. Pero en este país, de un momento a otro, hay unas voces que se levantan que decís, y a eso me refería con relación a la segunda versión de lo de renta global dual. Es que nosotros estuvimos hablando hoy hace 15 y nos referíamos a un texto. Correcto. Y al día siguiente, porque esto es jueves, o estamos en jueves o miércoles. Miércoles. En miércoles. Al día siguiente, seguramente jueves o viernes o jueves, fue aquel amago de acuerdo entre UCAEP y sindicatos, pero ya está UCAEP. Y entonces el Ejecutivo retira un proyecto en donde, por ejemplo, yo sé que tiene una cosa positiva, tenía este nuevo, y es que se elimina la reducción del impuesto sobre las utilidades. Recuerdan que estaba reducido del 30 al 27. Exactamente. Pero eso no lo hacen, pero por ejemplo ya quitan lo de la llamada territorialidad reforzada. Eso se quita. Es decir, ya no se reforma, ya no se piensa en que las grandes empresas, que son al fin y al cabo las que producen ganancias en el exterior, pues es que los transnacionales. Exacto, esos ya no. ¿Te das cuenta cómo efectivamente yo creo que debemos de poner la atención más allá de todos los aspectos negativos que estamos viendo que este proyecto de renta global dual, cómo mantiene la debilidad absoluta sobre las normas que podrían ser de antiparaísos fiscales, y cómo también es negativo que se elimine todo lo que es correspondiente a agravar esa repatriación de capitales que venía en la primera
versión, y además se evade lo que pudo haber sido una regulación más moderna del impuesto sobre la renta, Fernando. Es decir, ya no se reforma ese llamado impuesto sobre personas jurídicas o sociedades. Es decir, que creo que nos deberíamos también de detener cuál es el peso, más allá del peso que pueda tener en un ejecutivo, sectores económicos muy poderosos, o el peso que puedan tener esos mismos sectores en bancadas completas de legisladores. ¿Cuál es el peso que tienen los poderes mediáticos en este país? ¿Cómo deciden la agenda de este país? Deciden quién habla, quién no habla, de qué se habla o de qué no se habla. Y el otro día leía a alguien que se detenía en el titular de La Nación cuando La Nación saca a cuántas personas en Costa Rica ganan más que Carlos Alvarado. Y lo decía esta persona que escribía: está bien que lo diga. Si hay 2.500 que ganan más que Carlos Alvarado, ok, que lo digan. Pero no dicen nada de 700,000 que no ganan el salario mínimo en este país. Es decir, 2 de cada 3 personas que reciben salario hoy no se les paga el salario mínimo. Ni se habla de la imposibilidad que como Estado tenemos para saber cuánto gana en este país el 1% más adinerado. No sabemos, ese dato no se tiene, por lo tanto, ese es un dato básico para medir la desigualdad. Lo que hablo es que efectivamente todo, la última noticia que nos da Laura, todo es a una velocidad de vértigo, además, en donde no nos dan tiempo casi de reaccionar. Es que es por todos los lados, por donde vemos que se nos va entre los dedos lo que aquí se ha conseguido. Y con esto termino. Y de ahí unos movimientos, nada, hablemos de la marcha de mañana. Punto, lo que tenemos a 12 horas. Vean que son movimientos con un carácter fundamentalmente de resistencia. Es un poco la defensa de lo que tenemos. A eso nos han empujado. ¿Te das cuenta? A un rincón donde estamos defendiendo lo que hay. Lo que queda. Lo que queda, eso es. Sí. Sí, Bueno. Laura, yo antes de que hables, pienso, digamos, de alguna forma que las dos han analizado muy bien el tema, digamos, como toda esta macro reforma, las relaciones que ha generado, algo así como a través de la teoría del caos, de shock, ¿verdad? Que hablaba Naomi Klein, ¿verdad? De la pandemia es ese momento estructural donde la sociedad tiene tanto miedo que están planteando hacer una reforma, ¿verdad? Una macro reforma, niveles, ¿verdad? Como lo describe Patricia, hacia otro pacto social, otro estado, otra economía inclusive, donde lo público, como decía Fernando, es mala palabra. Uno piensa, bueno, podrán aprovechar el momento, porque si nos tienen así, como señala Patricia, o sea, un día tras otro. O sea, vos cuando leías los titulares, Laura, yo quedaba, digamos, o sea, simplemente queda uno como apabullado, digamos, como son demasiadas agresiones y muy violentas, ¿verdad? Una tras otra, muy rápidas, muy veloces, y entonces la capacidad de reacción de la sociedad ante eso, digamos, cuando a alguien lo agreden tan dramáticamente, la gente no puede, digamos, Claro. No puede reaccionar. Capacidad de reacción. No tiene la capacidad de reacción. Entonces estamos de ahí en una situación
donde personas como ustedes, que tienen un análisis y unas luces también de mediano y largo plazo, tienen de alguna forma que alumbrarle a la sociedad, digamos, porque un poco mi pregunta sería, bueno, pueden hacer todo esto y tienen los votos en la Asamblea Legislativa, y si en la Asamblea Legislativa aprueban lo que quieran, digamos, en tiempo récord, no solamente el proyecto de corporativizar la investigación que se aprobó hoy, sino hoy está también en agenda el protocolo de Nagoya, que es un convenio, digamos que tal vez es insignificante, porque tiene que ver con acceso a la biodiversidad de las comunidades indígenas y campesinos, a democratizar ese acceso, y bueno, por supuesto que no se ha rechazado 2 veces ya en distintas comisiones, y ya tienen un camino y ya está a punto de aprobarse, por decirlo, ¿verdad? Pueden aprobar cualquier cosa porque tienen la mayoría, sin embargo, corren un riesgo, ¿verdad? Aprovechando todos estos mecanismos de dinamitar la democracia como un todo, ¿verdad? Porque están como jugando todo por el todo, y decir, si ahora no disciplinamos a la U, si no recortamos, si no disciplinamos totalmente la sociedad y sobre todo el empleado público, que en realidad es lo que veo yo detrás de esta ley, más que ahorro, más que un tema estructuralmente de que nos va a salvar de la crisis, es un tema como de disciplinar, ¿verdad? Decirles, ya ustedes no pueden, digamos, tener ningún derecho, más bien va a ser condenable ser empleado público. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, esas luces que podemos ver como sociedad más allá, antes de entrar en lo electoral? Tal vez, Laura, vos, que tenés un panorama tan grande, ¿verdad? De cómo, porque sí, nos das así, malas noticias, ¿verdad? Un montón, una tras otra, y una investigación más profunda que la otra. Pero también nosotros como sociedad y como actores necesitamos cierta esperanza, ¿verdad? Más los que estamos tratando de resistir de alguna forma, necesitamos algunas luces, ¿verdad? También de esperanzadoras para sumarnos a algo en realidad y no sentir que simplemente vamos a ser como el berrinche, digámoslo así. Esa es una pregunta que yo creo que una socióloga la puede contestar mejor que yo. O Fernando Celedón, que es politólogo, porque no, en realidad es tan complicado responder eso, es dificilísimo. Realmente, si vos encontrás lo que acabas de decir de manera muy atinada, porque estás sentiste como el golpe, ¿verdad? Esta denuncia está planteada hoy en el semanario, en 3 páginas, en 3 artículos, como decíamos, con un físico y profesor emérito como Walter Fernández, presidente de la Academia Nacional de Ciencias. No lo decía cualquier persona, Marino Proti, geólogo, sismólogo, geofísico, distinguido con el Premio Nacional de Ciencias, con el Premio a la Excelencia Académica de la Universidad Nacional. Y bueno, y ahí puedo seguir con Chema Gutiérrez, ¿verdad? Y te das cuenta que hoy mismo es cuando lo aprueban, ¿verdad? Es impresionante, es como diciendo, no nos interesa lo que la prensa que plantea estos temas, en este caso el semanario, un medio de servicio público, pueda decir en torno a ello. Y es porque esto implica también a las universidades. Es que diría don Abel Pacheco una vez que tuvimos una entrevista con él, que creo que lo planteé, no sé si fue en este programa, pues de ustedes dos, que él decía que lo atacaban de la derecha y de la izquierda, como arepa me tienen, dice, me dan por arriba y por abajo, decía don Abel Pacheco. A propósito de todo el tema de cuando se iba o no a enviar el Tratado de Libre Comercio a la Asamblea Legislativa. Claro, es una pregunta bastante complicada de cuáles son las opciones. Imagínense que esto está pasando en año electoral, pero vieran que hay algo curioso que nos dijo un asesor del MISIP, una persona asesora ahí del MISIP. Estaba feliz con esto, que conste que nosotros entrevistamos a la ministra y ella, bueno, ella justifica el proyecto y dice que esto no es ningún intento de corporativización ni nada. Pero dijo algo que a mí me parece fundamental. Y es que estas son las cosas que tenemos que aceptar. Él es una persona que está ahí, bueno, que tenemos que aceptar para lograr que en la Asamblea, porque los diputados que están proponiendo esta iniciativa son Silvia Hernández y
acabo de olvidar el apellido y Warner, Jiménez. sí, Warner Jiménez de Liberación Nacional. Estas son las propuestas que tenemos que aceptar a cambio de votos para proyectos en la Asamblea Legislativa. Decía Fernando Celedón en su introducción a este programa, y bueno, el semanario lo trae también en el artículo que está titulado en portada y que ya salió comunicado, por cierto, del PAC. PAC arriesga autonomía a las universidades con tal de aprobar ley de empleo público. Ahorita les leo la respuesta. Ya ahorita esto va a ser noticia, pero ahorita se las voy a leer. Les vamos a adelantar un parte de lo que va a ser hoy con las primicias. Control público, sí, en el programa de ustedes. Y decía, estas son las cosas que tenemos que aceptar a cambio de tener votos en la Asamblea. Es que ustedes han estado diciendo cosas importantísimas. Bueno, a cambio de la ley de empleo público fue necesario la aprobación lo dice aquí Natalia, de conciencia, para que los partidos de corte cristiano aprueben la ley de empleo público, que todos sabemos que, si bien es cierto, Patricia señala, hay una necesidad, hay una urgencia de fondos de un préstamo a un costo bajo. Lo cierto es que esto trae un montón de condicionantes que se repiten. Me parece estar viendo la misma historia del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Un montón de condicionantes, una ley de empleo público que va a implicar cambios dramáticos, y por eso se habla de que Liberación Nacional, hay una discusión de fondo y algunos se resisten porque uno de los grandes constructores de la universidad pública fue Rodrigo Facio, porque el servicio civil fue creado, finalmente el Estatuto de Servicio Civil entró en el 53, fue creado por el Partido Liberación Nacional, después el Estado que han construido, ¿verdad? Exactamente, entonces se debaten en ese pasado que pesa ahí, y ahora, bueno, se lo van a dar a Mideplan, y Mideplan va a decidir, y es lo que han planteado las universidades, sobre la organización y sobre la administración de las universidades, porque, bueno, todo esto se legisló en su momento para que aquel poder ejecutivo enorme, aquel Estado enorme, no tuviera esa cantidad de poder y se limitara el poder judicial, la autonomía de las universidades, la autonomía de las municipalidades, la autonomía del ICE o de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Era para limitar ese poder tan enorme, y que finalmente aquí que se decida políticamente quién se sienta a trabajar y quién no en el sector público, ¿verdad? Es algo realmente muy preocupante, porque están en juego, ustedes lo decían muy bien, todas estas instituciones, pero está en juego toda una legislación que ha permitido por lo menos una independencia de poderes que no nos aproxima a las situaciones tan graves que ha tenido Centroamérica, ¿verdad? En el pasado. Y otros países de América Latina y otros países de otros continentes. Entonces, vos me decís qué luces y qué salidas hay de todo esto, cuando hoy me toca decir el semanario, bueno, la prensa puede ser una de esas salidas, sí, la denuncia, podría uno decir, desde mi sombrero de periodista, pero bueno, nos damos cuenta que hoy se aprueba en primer debate el proyecto, ¿verdad? Entonces, el proyecto, que hoy está en 3 páginas, aquí en una denuncia clara y abierta, y ya leímos los títulos de quienes están planteando las denuncias y las distintas posiciones, y cómo estos son monedas de canje para otros fines que tiene, en este caso, el gobierno, o si son fines para la ley de empleo público, que es el requisito, por lo menos que es el proyecto, casi que condición para tener algo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo digo que la prensa lo es, pero hoy me doy cuenta, una vez más, porque ya nos ha pasado, ¿verdad? O sea, no vamos a ser ilusos, que tampoco lo es, ¿verdad? No es tampoco la luz, es una posibilidad, la denuncia, pero no lo es suficiente. Y bueno, es una respuesta difícil de contestar, sobre todo en un año, en momentos en que la Asamblea es muy monotemática y está planteando reformas, pero que son realmente, de raíz, ¿verdad? O sea, saber que Liberación se debate entre ese pasado, esa herencia de Rodrigo Facio, y se debate entre ese servicio civil, pero que finalmente este proyecto pretende lo contrario, y que también goza el gran aval de la mayoría de la fracción de Liberación, aunque haya algunas resistencias, y que esas resistencias quién sabe cuánto aguanten, porque podrían aguantar hoy, pero ya mañana
Están esperando que ya esas resistencias no soporten más. Hay una presión muy fuerte, muy, muy fuerte. Y hoy lo decían en Control Político. Una de las diputadas fue Karine Niño. Hoy lo dijo. Dijo, aquí lo que estamos pidiendo es solo una pausa para que este proyecto no tenga cuestionamientos ante la Sala Constitucional, refiriéndose a la ley de empleo público, que es el gran tema, digamos, en portada del semanario, Eso pero el es. gran tema también en la Asamblea. Es el tema. Es el tema, es el tema. Es que yo nada más sobre lo de Laura quisiera insistir en una cosa. Es decir, yo creo, no es solo que comprendo, no, yo creo en la necesidad, digamos, de la negociación política. Es decir, eso que esta persona que trabaja en el MISID dijo al periódico Universidad, ante cada señalamiento mío, ante cada uno, yo creo que no hubo uno que yo hiciera durante 2 años y medio, que formé parte de un gabinete en donde no se me dijera, te entendemos perfectamente, este es el precio para conseguir unos apoyos. Digamos, lo que no logro entender es, yo vengo de una tradición política en donde hubo un acuerdo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo, otros sí. La Iglesia Católica consideró que era conveniente cambiarle el nombre a un partido comunista. Y era una concesión. ¿A qué era una concesión? Sí, se le puso Vanguardia Popular y se consiguieron cosas porque ese mismo núcleo político logró poder, junto con el calderonismo y la Iglesia, empujar unas reformas. Pero es que aquí yo no veo, una negociación, pero yo no entiendo qué es lo que el otro lado da. Por eso mismo que yo hoy estaba leyendo ya en las redes que Laura señala, que creo que es Natalia Díaz la que lo pone, es que ahí ya fue aprobado lo de la objeción de conciencia. Ustedes se dan cuenta cuál es el golpe a lo que es, no sé, a lo que, lo simbólico. Ellos, es una inversión de los derechos humanos. Sí, dirán ahora que los talleres de sensibilización de género no, que esos son unas viejas que quieren abortar. Y hasta ahí llegamos. Es decir, es un verdadero cambio del modelo lo que tenemos enfrente. Yo entiendo, Laura, lo que nunca lo hice, pero yo entiendo que se canjee, digamos, y sobre todo si estás en el gobierno y si unos votos, pero no para cosas tan graves. Es que son de un enorme calado político las concesiones que se están haciendo, de un enorme calado político, de una magnitud tal que por eso estamos. Entonces, un poco ante la pregunta que Mauricio, yo creo, Mauricio, que se trata como sea, es decir, no ha sido en el marco de campañas electorales que se han dado esas enormes acuerdos, que son acuerdos con mínimos comunes denominadores. Nosotras y nosotros 4, estuvimos posiblemente en la misma coalición, en un momento, en defensa, digamos, de lo que era, de lo que era un avance, cuando yo qué voy a saber, cuando lo del combo, o luego con lo del TLC, de un modelo, y luego era en la defensa de nuestro estado de bienestar. Y luego posiblemente los 4 volvimos a compartir filas de manera más cercana o menos con lo que se llamó Coalición por Costa Rica, como defensa de lo que eran los derechos humanos entre una y otra ronda. Así ha sido. El matrimonio igualitario. ¿Verdad? Es decir, que nosotras y nosotros en Costa Rica sabemos lo que es ponernos de acuerdo alrededor de mínimos comunes denominadores.
creo que es la única manera de ponerle, de plantarle cara a lo que tenemos. Eso es lo que yo creo. Aquí, claro, hay luego, de ahí, tenemos retos. ¿Cómo? Yo me pregunto, Patricia, perdóname, retomando algo que dijo Mauricio, ¿cuánto más democráticos hemos amanecido al día siguiente que se toman estas decisiones? O sea, de verdad, ¿cuánto suma la democracia? La estamos modernizando. Es que la democracia lograda en los años 40, el siglo XX y en posteriores reformas, la estamos mejorando. O sea, la estamos haciendo más distributiva, más inclusiva. ¿Cuánto más la reforma fiscal del 18 mejoró la democracia? ¿Cuánto más este proyecto de empleo público va a mejorar la democracia? ¿Cuánto más una promotora como esta? O esa, la promotora, la sustituta del CONICYT. Sí, sí. Va a acceder más a la investigación, va a ser la más accesible la investigación científica en nuestro país. Dicen los grandes y grandes premiados que tenemos aquí, científicos que no. Investigaciones como las de Clodomiro Picado con el COVID, de ahí, en manos de una transnacional patentada, digamos. Porque así es como vale la pena, porque la investigación que hacen las universidades no es rentable, no es, etcétera. Ahí va todo el discurso en contra. Pero entonces ahí no sé, no hay regulaciones y no preocupa que se destinen 1.000 millones, ahora no se hace, de fondos públicos y que ahí se quitaron los topes de la regla fiscal, ahí sí no importa. Ahí no importa. Ahí no, y te voy a decir, mañana van a haber algunos titulares de otros medios de comunicación justificando esa decisión y defendiéndola. Entonces, o sea, estamos frente a decisiones autócratas. O sea, no sé, que podamos ponerle, no sé, colochitos a eso, pero en realidad estamos ante decisiones bastante dictatoriales. Que se se trataría de buscar una narrativa, voy a decirlo, que logre articular esa defensa de muchos de los valores de la tradición democrática. Es decir, por eso vamos a ir a desfilar mañana, para sostener lo que todavía queda. ¿Cómo articulamos eso? Con la idea de la necesidad de una lucha contra todo tipo de exclusión, que sí te abra la perspectiva de un cambio. ¿Cómo se articula eso en un discurso? Ya con fuegos electorales abiertos, ¿verdad? Es una apuesta que yo no sé por qué. Hay una distancia, Patricia, entre lo que va a pasar en las elecciones y, como vos decís, todo este recorrido de decisiones que ni siquiera se discuten en los procesos electorales, ¿verdad? A mí me llama la atención, hay otra información, bueno, uno se apega mucho a lo que hacen las periodistas del semanario, pero que elabora hoy Fabiola y que ustedes lo tocaban, yo no sé si fue, creo que fue Fernando al inicio, y también Patricia, de alguna manera, sobre las distintas figuras que empiezan a aparecer. Creo que fue Patricia cuando dice, bueno, hay personas por las que uno no votó, pero que están jugando un rol enorme dentro del gobierno y en la toma de decisiones y en el rumbo que lleva el país. Y hoy Fabiola Pomareda publica que los generadores privados, que son 4, a los que se les vencieron los contratos, son 4, no son todos. Y vienen en camino los de los Figueres. Se resisten a aceptar que el ICE no les comprará energía que no necesita. Sí. Viene una nota paralela que elabora Fabiola y dice, ella se da cuenta que hubo una reunión con los cogeneradores y el ministro de enlace con el sector privado, André Garnier. Y que a raíz de esa reunión, sale la información, se va a plantear pues un proyecto, ¿verdad? Se va a plantear ya un proyecto. Entonces es un poco lo que ahora comentábamos. Son figuras. Formas, ¿te das cuenta, Laura? Quizás esto sucedía siempre. No había una silla en un gabinete
con esa denominación, con ese ministerio sin cartera. Siempre ha sucedido, si aquí no se ha conocido otro sistema político. Lo que pasa es que guardábamos más las formas, eso es. Así es. Hoy hay así una es. estética como al desnudo, ¿verdad? Como perdiendo la vergüenza de todo. Mira, yo no pago impuestos porque estoy vendiendo mis apartamentos de lujo, entonces adelante, y no pago. Es Sí, sí. muy... Llegamos, bueno, la pregunta que... cerrada Laura y Patri, porque ya nos están jalando el aire y queda información para dentro de 15 días, dicho sea de paso, ¿verdad? De una vez. Sí, ya ustedes, digamos, dirían que por la boca muere el pez, o goza o baila el pez, o canta el pez, ¿verdad? No, pero aquí estamos en sinergia, por dicha no llegamos a la parte electoral, porque creo que digamos, a partir de lo que decía Patricia, no es el momento todavía hablar de lo electoral. Hay grandes esperanzas todavía, esperemos que no queden en las elecciones, ¿verdad? Sino que sean al margen de las elecciones. Sean al margen. Unos segunditos de despedida ahí de Patricia y de Laura, tal vez. Yo lo que hice fue subirme más bien en la ola de lo que planteaba Patricia, ¿verdad? Y sigo, vamos a ver, mañana estamos ahora que Fernando y Mauricio nos permitieron dar el último detalle, la última primicia aprobada en primer debate. Bueno, no hubo resistencia prácticamente de esto, no importó la denuncia, no importó, a propósito de las luces que preguntaba Mauricio, que la prensa es una de esas luces, me parece, y siempre lo será, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene su límite cuando es un medio de servicio público alternativo como el nuestro. Y también, sin embargo, me llama la atención esta información de Fabiola, porque vean ustedes, ¿cuánto resistirá el ICE? Eso es. ¿Cuánto resistirá el ICE una propuesta que les dice, que prácticamente lo que dice, bueno, cuando yo no, parcialmente se les puede utilizar la electricidad, pero cuando yo no la necesito, ya no les voy a seguir pagando? Eso es. Así de simple. Claro. ¿Verdad? Pati, rápidamente, vamos cerrando. En primer lugar, agradecer el espacio, porque me parece un enorme espacio y un enorme honor poder participar de él. Y creo que debemos de pensar como con mucha preocupación ese poder empresarial, cómo, además, esos brazos mediáticos del poder económico, cómo te venden, cómo te venden callando o diciendo, pero ¿cómo podríamos de alguna manera incentivar un control democrático sobre esos poderes mediáticos, ¿verdad? Y que responden, que son una caja de resonancia de los poderes económicos dominantes en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias Adrián Vega, Adrián Brenes. Nos estamos escuchando en una nueva emisión de Voces y Política la próxima semana.